Bienvenidos a todos y todas, mi nombre es Denis López, soy profesional en Ciencias de la Educación con estudios en Psicología Social Comunitaria, ¿no? Conmigo vamos a desarrollar la unidad número 1 referida a niños, niñas, adolescentes en situación de calle para analizar todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la niñez, adolescencia en situación de calle en Bolivia, ¿no? Para nosotros es muy importante esta temática porque entendemos de que no hay derecho humano que no se violente en el espacio público. Muchos niños están viviendo en este espacio en función del censo del 2014 realizado entre la Red Nacional y el Viceministerio de Sustancias Controladas. Se ha determinado que existen 3.768 personas en situación de calle, de las cuales casi el 60% corresponde a niñez y adolescencia en situación de calle. Es una temática muy sensible y que amerita también un trabajo donde las sinergias entre instituciones públicas y privadas puedan desarrollarse de la manera más efectiva, ¿no? Para entrar en temática, primero vamos a analizar lo que significa en Bolivia el espacio público, porque no podemos reducir simplemente el espacio público a el hecho de tener un espacio de tránsito, un espacio donde simplemente pasan las personas, etcétera, sino que tiene una implicancia simbólica particular en nuestro contexto. Identificamos tres características fundamentales en el espacio público en Bolivia. Uno, que nos sirve o hacemos uso del espacio público con objetivos para la actividad económica. Segundo, para la participación ciudadana. Y tercero, para la recreación. Hablando de la actividad económica, en Bolivia no podemos entender las calles sin la presencia de comerciantes. Lo que no se vende en los ambientes cerrados lo sacan a la calle y obviamente ahí están ocupando el espacio público, muchas veces violentando la circulación adecuada de las personas y de la comunidad en general, ¿no? Entonces el espacio público sirve para esto, para este servicio también. En la participación ciudadana podemos entender que muchas reivindicaciones de derechos referidos a derechos humanos, políticos, etcétera, han sido conseguidos en el espacio público. Manifestaciones, últimamente han habido muchos marchas, etcétera. Entonces es importante considerar de que el espacio público también sirve para ese tipo de manifestaciones, ¿no? La recreación, en nuestro contexto podemos identificar muchas entradas folclóricas, podemos identificar muchas actividades, por ejemplo, de las cuales muchas de las personas somos parte. Por ejemplo, el Día del Peatón, por ejemplo, el día domingo en las ferias dominicales de nuestras principales ciudades. Entonces, este espacio público también sirve para esta característica que es la recreación de las personas. En el espacio público, sin duda, encontramos diferentes tipos de poblaciones, ¿no? Hablando de niñez y adolescencia, podemos encontrar diferentes tipologías de estas personas. En sí, podemos identificar algunas poblaciones referidas a niños, niñas, adolescentes, tales como Pedro, que es un niño, niña, adolescente trabajador. Podemos encontrar a Juan, que es un niño, niña, adolescente que está en dinámica de pandilla. Podemos identificar a Camila, que está en situación de calle, y Mayra, que es una niña adolescente en alto riesgo, ¿no? Entonces estamos identificando 4 poblaciones de niños, niñas, adolescentes en el espacio público: trabajadores, en pandillas, en alto riesgo y situación de calle. Cada uno de ellos tiene un aspecto común denominador. El primero tiene que ver con la presencia en el espacio público durante muchas horas del día. Carecen un control parental severo, ¿no? Falencias en el estudio escolar y exposición a factores de riesgos propios de la misma calle, tales como la violencia sexual, la violencia física, el consumo de drogas, la delincuencia, la trata, tráfico, entre muchos otros, ¿no? Pero es importante para nosotros identificar las características, la razón de ser de cada una de estas poblaciones, porque evidentemente la forma de entender y ver al otro va a determinar mi forma de abordar ese otro. No es lo mismo hablar de niño adolescente trabajador que de un niño niña adolescente en situación de calle, o de niño adolescente en alto riesgo, o
niño adolescente que está en dinámica de pandillas. Hablando de niños adolescentes trabajadores, el objetivo o el concepto que se tiene respecto a esta población se considera a todo niño adolescente trabajador en el espacio público, a toda persona menor de 18 años que realice actividades productivas o que presten servicios de orden material, intelectual u otros, como dependientes o por cuenta propia, percibiendo a cambio un salario o generando un ingreso económico. El objetivo entonces de esta población en el espacio público se refiere a generar recursos económicos para satisfacer necesidades personales, pero también principalmente familiares. Obviamente, dentro de las características existe una autonomía económica, mantienen un vínculo familiar, aunque ya se encuentra muy debilitado, y todavía asisten al colegio regular, ¿no? Entonces, si hablamos de niños adolescentes que están en pandillas, el concepto nos va a remitir a caracterizarlos como asociaciones mayormente de adolescentes entre 11 y 18 años con una estructura jerárquica informal que se conforman por la similitud de intereses. Está considerada como un tipo de familia donde existen lazos de solidaridad y valores compartidos. El objetivo de presencia de este grupo en la calle tiene que ver con la pertenencia a un grupo, la búsqueda de protección y el reconocimiento social. Las características tienen que ver con la territorialidad, es decir, que ellos se posicionan en espacios físicos determinados, principalmente en nuestros barrios, en nuestras zonas muchas veces. La conformación o ingreso por interés compartidos mismos por el colegio, barrio. Búsqueda de pertenencia, autoestima, protección e identidad. Integrantes viven con sus familias aún. El uso de la violencia itinerantemente al interno de los grupos y con otros grupos. Actividades muchas veces al borde de la ilegalidad, ¿no? Cuando nos referimos a niñas adolescentes en alto riesgo, nos referimos a niños, niñas adolescentes en alto riesgo, se consideran personas entre 6 y 18 años, quienes pasan frecuentemente un tiempo determinado en el espacio público sin supervisión de un adulto responsable y sin realizar una actividad económica o de supervivencia específica. El objetivo de presencia de este grupo en el espacio público tiene que ver con el ocupar su tiempo libre, es decir, no existe en realidad un objetivo claro de presencia en el espacio público, a diferencia de los niños adolescentes que están en pandillas o que son trabajadores, ¿no es cierto? Las características de esta población tienen que ver con que comparten el mismo espacio de socialización con los otros grupos identificados, con los trabajadores, con los de alto riesgo, ¿no? Tienen un vínculo familiar vigente, siguen escolarizados, no realizan actividad económica específica y la influencia de amigos o de pares cobra mayor importancia y obviamente los riesgos son mayores para que se integren a otros grupos. Es importante, haciendo un resumen, identificar ya cuál es la caracterización de cada grupo y su objetivo de presencia en el espacio público. Hablamos de Juan, generar recursos económicos, que obviamente se refiere a población de niñez, adolescencia, trabajador, pertenencia a un grupo, protección y reconocimiento social, nos referimos a niños adolescentes que están en pandillas, ocupar su tiempo libre, como lo señalamos, se refiere a población de niños, niñas, adolescentes en alto riesgo y el grupo al cual se refiere esta unidad es el grupo de niños adolescentes en situación de calle, que su objetivo de presencia en el espacio público tiene que ver con la sobrevivencia. Identificando los objetivos, podemos también asumir las necesidades que cada grupo tiene para su problemática, ¿no es cierto? No es casual, no está bien que niños y niñas adolescentes desarrollen su vida o tengan una presencia de muchas horas en el espacio público. Por ello es importante que nosotros como programas, instituciones, identifiquemos estos grupos y podamos a partir de ello estructurar programas específicos para abordar con mayor impacto a esa población. Hablar de niñez, adolescencia en situación de calle obviamente es hablar, como les señalaba, de la total vulneración de los derechos. Es importante caracterizar de que la terminología de niñez, adolescencia en situación de calle ha ido evolucionando. Antiguamente se los denominaba niños de la calle. Niño de la calle se refiere a que el espacio público se hace propiedad del sujeto, ¿no?
también otro elemento esencial es que cuando denominamos niños de la calle no identificábamos a los adolescentes, ¿no? No identificábamos a las niñas, ¿no? Y principalmente no asumíamos un enfoque de derechos en esta denominación. Por ello, ha cambiado la terminología a denominar a los niños en situación de calle, y situación de calle tiene que ver con que nosotros como personas tenemos todo el derecho de pasar por diferentes situaciones en nuestra vida. Por ejemplo, pasamos de ser solteros a casados, pero ahí no se queda. Podemos pasar de casados a estar divorciados, a estar viudos y nuevamente volver a ser solteros y nuevamente reencaminar esos procesos. Entonces es importante darle esa cualidad a la persona de tener o pasar por diferentes espacios o diferentes situaciones en su vida. Nosotros somos producto de diferentes situaciones en nuestra vida, ¿no? Cuando hablamos de niños adolescentes en situación de calle, a veces es como si su nombre ya tuviera vida propia, sin necesidad de referirse a algo real. Tal vez estamos de veras en peligro de no verlos más, de no mirar más de lo que vemos, porque ya los conocemos y los ubicamos en nuestro universo referencial. Esto supone que hemos perdido la capacidad de asombro, de indignación, de simpatía y de curiosidad. Cuando nos encontramos con niños que viven en las calles, tapándonos la vista y a la vez dispensando de lo inquietante que es descubrir y no poder explicar. Un niño o niña adolescente llega a la calle, en términos generales, por el fracaso de nuestra estructura de prevención. Entonces, si nosotros hacemos un esquema del sistema de protección, identificamos 3 niveles de protección. Una que es la familia, la comunidad y el Estado, representado por las diferentes instituciones públicas y privadas. Si un niño o niña adolescente llega a estar en situación de calle, estos círculos de protección han sido vulnerados, no han sido capaces de sostener a estos niños. El hecho de tener presencia de niñez, adolescencia en situación de calle tiene que ver con que no existe una aceptación en la falta de correspondencia de cariño, en la debilidad de nexos afectivos, en su rechazo tácito manifiesto, en la ausencia de un sitio propio que manifiesta su segregación y marginación al interno de la familia. Entonces, esa es la razón por la cual los niños abandonan sus familias para posicionarse en el espacio público. El diagnóstico elaborado en 2014 por UNICEF y el Viceministerio de Seguridad Ciudadana identifica que hay 3 factores de expulsión de niños hacia las calles. Uno es la familia, segundo es la economía, es decir, que niños, niñas, adolescentes se involucren en actividades laborales a temprana edad y obviamente estando en el espacio público se relacionan con otros grupos que tienen mayor experiencia de vida en calle y eso perjudica sus procesos. Y tercero tiene que ver con la educación, es decir, la escuela es un factor expulsor también porque no entiende la dinámica, no entiende las características de problemas que surgen en el hogar y que repercuten en la escuela, y la escuela no es un factor protectivo para que los chicos abandonen su familia como espacio de desarrollo. El grado de involucramiento cambia, es decir, cuando un niño o niña adolescente se encuentra en su casa, su familia es el primer entorno protector, la comunidad y el Estado como tal, pero cuando ya está en situación de calle se invierte estos grados de involucramiento, es decir, el Estado son las instituciones que principalmente se acercan a la población en situación de calle. En nuestro contexto, las defensorías, por ejemplo, la policía, pero entendemos de que la policía tiene estrategias, por ejemplo, represivas frente a la población que está en situación de calle. Existen muchos testimonios por parte de la población en que identifican como su principal agresor a la policía. Si nosotros nos limitamos al hecho de que la policía va a ser el principal vínculo o va a generar el principal contacto con población en situación de calle, obviamente la población en situación de calle se va a invisibilizar mucho más. Actualmente ya no pernoctan en la misma calle, pernoctan en alojamientos, pernoctan en cuartos alquilados. Es mucho más difícil identificarlos porque obviamente como sociedad y como sistema de seguridad hemos propiciado de que estos grupos se invisibilicen y pasen desapercibidos dentro de un contexto social donde interactuamos todos. Hablar de niños, niñas, adolescentes en situación de calle
va en contraposición de un niño o niña adolescente ideal, ¿no? O de la niñez idealizada, quiero decir. En ese sentido, cuando hablamos de niñez idealizada, pensamos de que todos los niños deberían estar estudiando, deberían estar felices, deberían estar en sus familias, protegidos, desarrollándose adecuadamente, entre comillas. Y nos confronta con nosotros mismos la presencia de niños, niñas, adolescentes en el espacio público, siendo de que ellos cuestionan, en realidad, nos cuestionan con su autonomía, con su independencia, con su capacidad de tomar decisiones y ser autogestores sobre su vida propia. En ese sentido, nosotros utilizamos a la población en situación de calle con diferentes objetivos. Cada cual saca de ellos y hace con ellos lo que les es útil. La sociedad los hace objeto necesitado de su pasatiempo bondadoso y caritativo. Las instituciones sociales, los educadores y promotores, cristianos o no, los enfocan como proyectos y los convierten en contrapartes y referente social, y hasta su potencial político actual y futuro ha pasado a ser considerado por los partidos y movimientos políticos. Muchos de nuestros alcaldes, diputados y demás han utilizado a la población en situación de calle para tener credibilidad frente a una sociedad que los elige también, ¿no? Sin ir muy lejos, en Cochabamba, La Paz principalmente. El concepto de niños, niñas, adolescentes en situación de calle se encuentra en nuestro Código Niño, Niña, Adolescente, el artículo 166, y señala quienes se han desvinculado total o parcialmente de sus familias, adoptando la calle como espacio de hábitat, vivienda y pernocte, o de socialización, estructuración de relaciones sociales y de sobrevivencia. El objetivo, como decíamos anteriormente, de presencia en el espacio público tiene que ver con la sobrevivencia. Las características: el espacio público obviamente es el lugar central de vida, responsable sobre su propia supervivencia, es decir, que satisfacen sus necesidades básicas inmediatas, el vestir, comer, el protegerse, por ejemplo, nexo familiar anulado o muy debilitado y vulnerable a actividades ilícitas para su supervivencia. Si hablamos del pernocte, el fenómeno ha ido cambiando en nuestras ciudades principalmente. Obviamente los contextos son diferentes. En el eje troncal principalmente el espacio público es el espacio de pernocte. En torrantes, denominados torrantes, pauichis, canales, debajo de los puentes, algunos deambulan toda la noche, algunos están también en alojamientos alquilados. Otros están en cuartos alquilados en grupo, es decir, que ellos consiguen recursos económicos y contratan un cuarto. La familia, muchos de ellos también vuelven a sus casas, pero vuelven con sus pares y utilizan sus casas. Existe población en situación de calle que duerme en sus casas, ¿no? Es un fenómeno nuevo que se está dando también. El vínculo familiar de ruptura y deterioro, y no es rescatable por el momento cuando inicia su proceso de callejización. La sobrevivencia, es importante identificar que generan recursos económicos en la calle, satisfacen sus necesidades básicas en la calle, actividades lícitas e ilícitas. Es importante señalar que la mayor parte de la población que está en situación de calle desarrolla actividades lícitas, ¿no? Tiene que ver con que son malabaristas, son dialogadores, muchos de ellos van cantando por las ferias, y quiero comentarles también que existe un grupo en la ciudad de La Paz, del Prado, que se denomina Esencialieca, que hace un hip hop de la calle como tal, mostrando un poquito sobre su experiencia de vida que han desarrollado en ese contexto, también cuestionando muchas veces las políticas que como Estado estamos generando frente a ellos. Entonces es importante también considerarlos. Entonces muchos de nosotros empezamos a confundir a las poblaciones según su actividad. Por ejemplo, ¿no? Cualquier muchacho que está trabajando en la calle los denominamos como niño adolescente trabajador, y si nosotros nos adentramos en sus historias vamos a identificar que está en situación de calle, y obviamente sus necesidades son diferentes a un niño o niña adolescente trabajador. Entonces es importante empezar a crear programas que atiendan directamente a esta población. El deterioro físico, nutritivo, pero no necesariamente identifican por el cuidado de la imagen y de la vestimenta, es decir, ellos adaptan también su vestimenta según el contexto. Muchos de ellos
van a discotecas, muchos de ellos también reconocen o practican costumbres, es decir, hay prestes, existen fiestas, padrinazgos dentro de este grupo o esta subcultura que se genera en el espacio de la calle, ¿no? Entonces hay padrinazgos, etcétera. Entonces se festejan cumpleaños, baby showers, etcétera. Entonces no es un grupo que está totalmente excluido y que no genera más que consumo o problemas en el espacio público, sino que tienen una razón de ser en el espacio público y generan una dinámica y una significancia importante. Las características relacionadas a la socialización tienen que ver con la afiliación de grupo de pares. Evidentemente vemos en las calles de nuestras ciudades grupos que no son homogéneos, es decir, existen niños con adultos, y esto tiene que ver con que existe en realidad mucha trata de personas en realidad, ¿no? Utilizan a los menores de edad para, por ejemplo, conseguir recursos económicos, los adultos. Y esto tiene que ver con la capacidad, con el deterioro físico que presentan muchos de los adultos, ¿no? Muchos están con golpes, cortes, enfermedades, etc. Entonces utiliza este grupo que recién está empezando su dinámica en la calle. El consumo de sustancias psicoactivas principalmente se basa como consumo inicial los inhalantes, el tiner, la clefa, posteriormente el alcohol, la marihuana y muy pocos casos de la cocaína, ¿no? No existen muchos casos, sí, pero las benzodiazepinas sí que las consumen muchos de los grupos, principalmente de los jóvenes, pero de niños, niñas, adolescentes se resume a tres, ¿no? Los inhalantes, la marihuana y el alcohol principalmente. La socialización se da sobre todo en su propio círculo y en el contexto de la dinámica de la situacionalidad de calle, es decir, que existen grupos que, por ejemplo, se dedican a bailar o a hacer música, entonces existe una afinidad en cuanto a ese grupo. El lenguaje y códigos obviamente existen y se configuran neologismos en el espacio de la calle. Uno de ellos hemos logrado sistematizar como Mayapaya Quimsa, hemos logrado sistematizar estas terminologías nuevas que se originan en la calle. Lo denominamos lenguaje que bigote, diferente a lo que denomina Víctor Hugo Vizcarra con el lenguaje coba, porque entendemos de que no son delincuentes, no es el lenguaje de los delincuentes, no es el lenguaje del AMPA como lo señala Víctor Hugo Vizcarra, sino que para nosotros son personas, son niños en realidad que tienen y utilizan estos neologismos como cualquier otro grupo social, ¿no? Entonces se les va a plantear un ejercicio respecto a esta característica de estos neologismos que se originan en la calle, que es importante conocerlos porque en el trabajo que vamos a desarrollar con ellos de alguna u otra manera vamos a escuchar muchas terminologías y para no sorprendernos vamos a tener que conocerlos. Kurt Chau, un profesional que visita diferentes proyectos a nivel mundial que hacen trabajo de calle, plantea un aporte y este aporte tiene que ver con algo textual de un libro que plantea él y señala de que el error al pensar que la calle es pura miseria no es un simple error académico. Este error nos motiva a construir programas que no atraen ni brindan respuestas a los deseos existenciales del niño. Si pensamos que la calle es pura miseria, entonces concluiremos que basta con construir un hogar para que los niños lleguen a él. Parecería obvio que un albergue, la escuela o un programa de capacitación laboral son mejores que la calle, pero no es así. Y esto justifica un poco el hecho de que muchas de las instituciones a nivel nacional residenciales están vacías, las camas están vacías y los chicos siguen en el espacio de la calle. Y es que en la calle encuentran respuestas que no pueden ser satisfechas por las instituciones de la sociedad. Es importante el hecho de identificarlos como personas, no identificarlos a partir de nuestra reacción intuitiva, es decir, la forma de ver y entender al otro va a determinar mi forma de abordar a ese otro. Si yo veo a un niño como un pobrecito, imposible de cubrir sus necesidades básicas, sufriendo hambre, frío, abandono, violencia, mi reacción intuitiva va a ir en función de cubrir esas necesidades y obviamente ahí se va a traducir mi estrategia asistencialista. Si yo veo a un niño como rebelde, que busca la aventura, se rebela contra la familia, contra el sistema, contra la sociedad, entonces voy a intuir de que este niño no quiere cambiar, no toma conciencia, entonces lo que hay que hacer es encerrarlo en un espacio terapéutico,
¿no? Si yo veo al niño como un niño traumado por la vivencia, incapaz de articular sus necesidades, entonces lo que va a corresponder es terapia psicológica. Si yo lo veo como un niño delincuente, peligroso, drogadicto, obviamente va a corresponder el hecho de que genere medidas legales de protección o cárcel para estos niños. Entonces es importante que nosotros cambiemos esa perspectiva. Son niños, niñas, adolescentes autónomos, independientes, que se hacen cargo de su vestimenta, de su comida, de su pernocte y de su protección. Entonces, obviamente están satisfaciendo necesidades muy inmediatistas, ¿no? El hecho de estar en la calle es una decisión de cada uno de los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y donde asumen la responsabilidad sobre la totalidad de su vivencia, de su sobrevivencia. Estas dos realidades nos hacen ver de que el niño, niña, adolescente es un sujeto autónomo e independiente. Bueno, espero haber contribuido con elementos esenciales sobre identificar este fenómeno de niños, niñas, adolescentes en situación de calle. Bueno, será esta otra oportunidad. Un gran saludo para cada uno de ustedes.